Y bueno, hoy tenemos una charla sobre la soberanía nacional y la disputa por lo que es el control de la hidrovía. Como algunos ya saben, este 30 de abril se va a estar venciendo la concesión privada del dragado del río Paraná, y esto nos abre un debate muy importante sobre el control de nuestros ríos, sobre el control del comercio, de nuestra producción. Y bueno, como antiimperialistas nos parece demasiado importante para dejar de lado esta problemática y no charlarla, debatirla en todos los espacios. Así que voy a pasar a presentar al primer disertante, que es Pablo Pairó, autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Es arquitecto y docente, así que muchas gracias. Más o menos la idea es que los disertantes puedan hablar 20 minutos para que todos puedan tener la palabra, y así que bueno, muchas gracias y los dejo con él. Bueno, muchas gracias por la posibilidad, digamos, de participar en este encuentro. Nos parece que siempre es importante tener estas oportunidades, digamos, para poder compartir, como vos decías, algunas de las cuestiones que pudimos aportar y pudimos trabajar en relación al libro de Luciano Orellano, que se llama Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, y que de alguna manera tiene bastante que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Sí, se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve. Bueno, arrancamos entonces. A mí una cosa que me parece importante para arrancar, porque bueno, este es un término, el de hidrovía, que un poco ha estado bastante difundido últimamente en los medios, con lo cual me parece que lo primero que sería bueno aclarar un poco de qué se trata, ¿no? ¿Qué es la hidrovía o de qué hablamos cuando hablamos de hidrovía? Lo primero que habría que decir es que lo que se nombra como hidrovía es nada más y nada menos que un conjunto muy importante, digamos, de ríos y afluentes, que obviamente el río Paraná es el eje principal de toda esta gran autopista fluvial, como a algunos les gusta decir, pero que está articulada, ¿no?, con el río Paraguay, el río Uruguay y, por supuesto, la desembocadura en el río de la Plata, que es, digamos, el punto de ingreso, el punto de llegada a esta gran autopista que decía, de alguna manera está representada en este primer gráfico, ¿no? Tiene una condición bastante singular, ¿no?, que es poder llegar casi al corazón de América del Sur, ¿no?, porque se ingresa desde el Océano Atlántico y atraviesa Argentina, atraviesa Paraguay y llega al Brasil, y de alguna manera es el punto de acceso que después vamos a ver en más detalle digamos, de un sistema comercial que está organizado en torno a esta vía, ¿no? Para tener una idea del tamaño, ¿no?, son 3.400 kilómetros, y estamos hablando de un río que está a la par de lo que puede ser el río Mississippi, el río Volga, que son los ríos más grandes a nivel mundial, y bueno, en este caso, una extensión que permite que más de 100 millones de toneladas de granos, de combustibles, de minerales circulen por este gran río, ¿no? Nosotros, en general, nos gusta hablar más del río Paraná en vez de la hidrovía, ¿no?, porque en eso, en general, las clases dominantes tienen la habilidad para instalar algunos términos que el común de la gente por ahí no los entiende o los ve lejanos. Nosotros hablamos de defender el río Paraná, que hay que recuperar el de nuestras riquezas, y que aunque hoy, en su gran mayoría, estas estén en manos extranjeras, en definitiva es parte de lo que queremos discutir cuando hablamos en estos términos, ¿no? Me parece que el tema de la discusión permite abrir debates en torno a esta problemática que hoy tiene nuestro país y que hoy carece de soberanía sobre este río, ¿no? Como vos decías al inicio,
El 30 de abril es el vencimiento de la concesión, hay un tramo de este río que está concesionado, que está privatizado, justamente el que comunica, digamos, el Río de la Plata con lo que llamamos nosotros acá un pequeño gráfico de esto que decíamos de cómo entra esta vía y se inserta dentro del continente de Sudamérica, ¿no? Que es un punto muy importante que después vamos a ver un poco más en detalle. Pero a lo que me quería referir es que el punto de llegada de este tramo de la hidrovía que se está licitando tiene que ver con la existencia de un fenómeno bastante singular, que es este complejo agroexportador que está situado en la zona del Gran Rosario, que concentra en tan solo 70 kilómetros más de 30 terminales portuarias, donde sale prácticamente el 70% de la producción de Argentina y de varios de estos países que comparten este río, y se ha desatado una disputa muy grande, ¿no? por ver quién se va a quedar con el control de esta vía de comunicación tan importante, ¿no? Hace unos meses atrás hubo un anuncio muy importante del gobierno nacional que nosotros nos valoramos mucho porque de alguna manera parecía dar una vuelta de página en lo que había sido 25 años de entrega de la concesión de nuestro río a empresas extranjeras que son las que hoy actualmente tienen el control, la administración de lo que circula por el río Paraná. En ese momento se anunció un Consejo Federal que le daba mayor participación a las provincias ribereñas, que era un paso importante en la cuestión federal, y principalmente lo que se había anunciado era la creación de una empresa que se llamaba Hidrovía Sociedad del Estado para el control y la administración de la hidrovía. Lamentablemente, pasó unos meses, hubo un nuevo decreto presidencial, el 949, bueno, que ahora un poco se conoce el número porque en varias charlas se difunde esto, bueno, un decreto que de alguna manera va para atrás en estas cuestiones que nos habían parecido como medidas muy importantes para avanzar en la recuperación de la soberanía, y parece todo estar encaminándose nuevamente a que una licitación internacional en donde aparecerán nuevamente los grandes grupos vinculados a este rubro, ¿no? El dragado, el balizamiento, que son las tareas que normalmente se efectúan en el río Paraná para el mantenimiento y la posibilidad de que sigan circulando buques de gran calado, que son en general los que llegan hasta la zona del Gran Rosario. De todos modos, este gran negocio, ¿no?, que se ha generado en torno al dragado, al balizamiento y a la circulación, hace 25 años que está privatizado, ¿no? Esta historia arranca con Menem, hoy una empresa belga, que es la Jan de Null, una empresa extranjera, es la que tiene el control de esta autopista fluvial, y el vencimiento del contrato para nosotros ha abierto una gran oportunidad en el sentido de generar posibilidad de empezar a debatir y a cuestionar algunas cuestiones que han sido tomadas como normales o como lo inevitable, ¿no? Nosotros entendemos que es una gran posibilidad de poner en discusión la necesidad de recuperar la soberanía sobre este recurso natural que es de los argentinos, que es parte, digamos, del patrimonio nuestro, y que, si bien entendemos que parece todo estar orientado en un sentido contrario, en este momento es importante seguir insistiendo en la derogación de este decreto, en la necesidad de que haya un control estatal, una empresa que pueda gestionar y que pueda administrar y tener pleno control de lo que sucede, que vamos a ver que hay un gran desmanejo, un gran descontrol de lo que circula por esta gran autopista fluvial que mencionábamos inicialmente. Hay una cuestión que es muy importante, que tiene que ver con dónde está situada la hidrovía, ¿no? En qué lugar, en qué marco se inscribe esta gran vía fluvial, ¿no? Y es inevitable hablar de la cuenca del Plata, porque antes de que haya río, antes de que haya puerto, lo que hay es un vasto territorio, casi de 3 millones de kilómetros cuadrados, donde viven más de 120 millones de personas,
que conforma una unidad económica, productiva, comercial, de comunicación y de navegación, decimos nosotros, ¿no? Y que vincula a estos países, ¿no? Es un fenómeno que atañe a la Argentina, pero también a Paraguay, a Brasil, a Uruguay, a Bolivia, que son los países que de alguna manera han vivido una transformación muy, muy importante en las últimas décadas, vinculada justamente a los cambios que se han dado en el mundo de la producción en estos países y en este gran territorio, ¿no? Tengamos en cuenta que de este lugar sale lo principal de la producción de soja del mundo. Brasil hoy es el primer productor a nivel mundial, desplazando a Estados Unidos. También sale el mineral de hierro, el mineral que se utiliza en las acerías, en las grandes productoras de acero del mundo. Bueno, sale de toda esta zona, ¿no? Y no es casual porque en todos estos países se ha ido consolidando un modelo productivo que nosotros decimos es extractivista y que ha transformado, sería el territorio de un modo muy, muy, muy brutal en las últimas décadas, ¿no? Y vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con eso. En primer lugar hay que ver lo que ha sido la expansión de este fenómeno de la soja, por un lado en Argentina, ¿no? Acá hay algunas imágenes que van mostrando de los años 70 hasta la actualidad cómo ha sido el permanente crecimiento y el desarrollo de esta actividad que ha ido como una gran alfombra verde inundando gran parte de nuestro territorio, desplazando a las economías regionales y avanzando en esta concepción muy vinculada a la monoproducción, ¿no? De que hay una sola producción que hegemoniza y que es la principal. Esto mismo que estamos viendo acá no es solamente, no se circunscribe solamente a la Argentina, ¿no? Es un fenómeno de escala continental. Hay un punto que me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta en relación a este fenómeno, ¿no? Que se ha dado en los últimos 20 años y que tiene que ver con el impacto ambiental, el impacto social que ha tenido toda esta transformación, con daños que son aún incalculables, ¿no? Cuando hablamos de ecocidio, digamos, del nivel de deforestación, el uso de agroquímicos, los desmontes, todo lo que ha significado un enorme desorden en el plano de lo ambiental, con consecuencias que aún son difíciles de establecer, pero que ya impactan en cambios en el clima, cambios en los regímenes de lluvia, las inundaciones, las postales que tenemos normalmente en nuestra ciudad de las quemas permanentes. Acá un mapa que da cuenta de lo que ha sido en el último año el mapa del fuego, ¿no? Es una Sudamérica incendiada para ganar tierras, para poder seguir transformando parte de este continente con este objetivo, ¿no? De seguir avanzando en este esquema de producción de materias primas, que parece ser al que nos han condenado como destino posible para todos estos países, ¿no? Parte de eso es lo que queremos de algún modo empezar a debatir, ¿no? ¿Por qué en estos países parece ser que no queda otra que hacer esto, ¿no? Por eso no es un fenómeno que podemos circunscribir a lo que históricamente fue la pampa húmeda, ¿no? Acá se ha transformado el Chaco, se ha transformado Santiago del Estero, se ha transformado Salta, millones de hectáreas del Gran Chaco paraguayo, la zona de Santa Cruz de la Sierra, zonas enteras de Brasil, ¿no? Que ya bordean el Amazonas directamente. Acá algunas imágenes que tienen que ver con el impacto, ¿no? Que decíamos recién, ¿no? Bueno, estas son imágenes del antes y el después de en no menos de 10, 15 años de zonas de Bolivia, de zonas del Paraguay, en donde en muy poco periodo de tiempo se ha dado esta fenomenal transformación del territorio, ¿no? Fíjense, estamos pasando para adelante y para atrás para tratar de ver que se trata del mismo lugar, en los dos casos que estamos viendo, pero donde ha habido una modificación brutal, ¿no? Imagínense que todos esos verdes son bosques, son áreas naturales que han sido modificadas brutalmente, como se pueden ver en estas imágenes.
Pero decimos que esto tiene que ver con un plan de carácter continental. Nosotros decimos que hay una división internacional del trabajo, en donde hay grandes potencias a nivel mundial, que nosotros los llamamos los países imperialistas, que le han asignado a toda esta área de América del Sur el rol de garantizar y proveer materias primas. Por eso hablamos de que hay como un gran embudo, ¿no? En donde todos los puertos de esta zona garantizan. Se habla de seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, distintas formulaciones que en realidad de lo que están hablando es de que toda esta gran área del continente tiene su objetivo principal en garantizarle a las grandes potencias que son, y después lo vamos a ver, parte fundamental de este gran agronegocio, tiene que ver justamente con asegurarse la provisión de esas materias primas, ¿no? A nosotros nos gusta hablar, además, de la idea del doble embudo, ¿no? Ahora lo vamos a ver, porque este modelo productivo que ha instalado la monoproducción sojera, la producción de minerales, bueno, esta orientación a la producción de materias primas tiene como contrapartida que nos inundan, ahí algunas imágenes de lo que es el puerto de Buenos Aires, nos inundan con un montón de productos manufacturados que vienen en estos contenedores, que también forma parte de este intercambio comercial, pero que sin duda la contrapartida es que miles y miles de horas de trabajo que podrían desarrollarse en Argentina y podrían constituir trabajo genuino para miles de jóvenes, para miles de argentinos que hoy están sin laburo, bueno, la contrapartida a este modelo exitoso para muy pocos en Argentina es que como contrapartida tenemos que aceptar una Argentina cada vez menos industrial, una Argentina en donde cada vez la población con posibilidades de acceder a un trabajo formal, a un trabajo genuino, se ven muy debilitadas. Para los que creemos de alguna manera que es necesario en Argentina desarrollar una industria nacional que no esté acotada y deformada por todos estos intereses, discutir el tema de la soberanía es imprescindible, porque no hay posibilidades de avanzar en la definición de un modelo distinto de país, en donde de alguna forma los argentinos seamos parte de lo que se define producir, para quién, con qué objetivo, en función a qué necesidades. Si no resolvemos estas tareas que tienen que ver con la presencia de todas estas empresas extranjeras, que son en definitiva las que están definiendo qué se produce en Argentina, con qué objetivos y en función a intereses de sectores muy minoritarios de la sociedad, va a ser muy difícil que podamos realmente avanzar a un proyecto que resuelva las necesidades de las grandes mayorías. En relación al tema de la hidrovía hay una discusión que está planteada, ¿no? Y que algunos dicen, bueno, que Argentina no puede, que no se puede hacer este trabajo y que por eso hay que hacer una licitación internacional en donde participen grandes empresas de talla internacional. Nosotros decimos que no, decimos que, y esto lo hemos podido desarrollar también un poco en el libro, hoy si uno tiene que hacer un breve análisis de cuál es la flota, cuáles las herramientas, ¿no?, con las que se hace todo este dragado y balizamiento, son 6 dragas de succión, una draga de corte, que van haciendo, ¿no?, trabajos puntuales en recodos, en lugares en donde la sedimentación hace que sea necesario profundizar algún dragado. Esos son alrededor de 250 millones de dólares, que si hoy Argentina necesitara contar con esa flota, debería invertir eso, ¿no? Están los datos de la facturación de estas empresas. Por año, el año de recaudación de estas empresas ronda los 300 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con solo un año de facturación alcanzaría para financiar la inversión que uno debería suponer, el Estado argentino debería hacer para poder tener una flota del nivel que tienen las flotas internacionales. No parece un objetivo tan inalcanzable. Por otro lado, los laburantes de estas empresas son trabajadores argentinos, todo el personal que es altamente calificado y que está en condiciones de hacer este trabajo
Es personal argentino el que está embarcado en estas dragas, que son estas grandes infraestructuras, ¿no?, que van trabajando en torno al cauce del río. Y en eso nos preguntamos, no sé si se sabe este tema, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es en Estados Unidos, ¿no? Porque muchas veces los modelos que nos intentan imponer se justifican porque, bueno, no sé, en el primer mundo, en los países centrales, se hace así, ¿no? Bueno, ¿cómo es en el río Mississippi? Vamos a tomar un caso que podemos comparar con el caso argentino. Bueno, el dragado lo hace el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos, ¿no? ¿Se imaginan en el Mississippi si a alguien se le ocurriera meter un buque de una potencia extranjera a navegar por los ríos interiores de Estados Unidos? Bueno, eso es lo que pasa hoy en Argentina. Por eso es insoslayable también cuando trabajamos el tema de la hidrovía hacer una referencia a la cuestión de la industria naval. ¿Y por qué decimos esto? Porque el 98% de los barcos que circulan por nuestro Paraná son de bandera extranjera. Yo me pregunto, ¿no podremos los argentinos fabricar alguno de esos barcos que navegan por nuestros ríos? Teniendo astilleros, porque no es que no tenemos capacidad instalada, no es que tenemos que empezar de cero. Podríamos recuperar la marina mercante que Argentina supo tener en algún momento de su historia, que la posicionó en los primeros lugares a nivel mundial. Obviamente después pasaron gobiernos, ¿no?, como el gobierno menemista, que destruyó la flota marina, la marina mercante, la desguazó, bueno, todo eso lo conocemos, ¿no? Pero hay una historia que demostró que era posible, ¿no? Digo, porque todos estos debates están y aparecen cada vez que uno nombra y se atreva a decir que se puede, que Argentina puede hacerlo. Obviamente, todo el que puede estudiar mínimamente de lo que se trata la industria naval sabrá que es madre de industria, ¿no?, que es una generadora de empleo como pocas a nivel mundial y que las principales potencias del mundo tienen un particular interés en desarrollar la industria naval porque es una industria de alto valor agregado, ¿no? Entonces, nosotros como país tendríamos que aspirar justamente a eso, ¿no? Si en un país que está todo por hacerse, con los niveles de pobreza, con los niveles de desocupación que tenemos y con las posibilidades que tenemos frente a este fenómeno que decíamos y describíamos acá, 5.000 buques por año llegan a las costas del río Paraná, transportando todo esto que decimos que se llevan de Argentina, ¿no? Obviamente todo este fenómeno, bueno, acá hay una imagen que tiene que ver con eso, en relación al trabajo de la industria naval. Pero digo, todo este fenómeno no lo podemos explicar solamente desde los factores externos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un factor interno que es determinante y que es un común denominador también en estos países que decíamos comparten la hidrovía. ¿Cuál es el punto en común que tienen? Que sigue existiendo en todos estos países una clase, que es la clase terrateniente, los grandes dueños de la tierra, que han sido los más beneficiados por todo este modelo productivo. Acá hay un breve gráfico, ¿no?, que muestra lo que ha sido la evolución en dólares del precio de la tierra en la zona núcleo de Argentina. Fíjense, del año 2002, 2003, en donde el precio estaba alrededor de $2.000 la hectárea, estamos hablando en el pico de 2012, 2013, donde fue el momento de auge de las materias primas, de $16.000. Quiere decir que se multiplicó 8 veces el valor de la tierra en Argentina en toda esta zona. Imagínense lo que implica en términos de la renta terrateniente, que es uno de los grandes lastres que tiene nuestro país y que justamente con este modelo se ha potenciado y profundizado mucho más. Por eso nosotros hablamos que en países como nuestro, países dependientes, hay un núcleo de intereses coincidentes. Por un lado está el imperialismo, ¿no?, las distintas potencias que se disputan el control del territorio, pero eso lo hacen vehiculizados a través de la burguesía intermediaria y los grandes terratenientes, que son el factor interno, ¿no?, y que lo tenemos que tener muy en cuenta, porque si queremos poner en discusión el modelo productivo y queremos poner en discusión la soberanía, no podemos dejar de mencionar este tema. Acá hay una imagen que nosotros pudimos armar en Santa Fe a partir de un estudio que se pudo hacer,
que muestra el caso de Santa Fe en particular, pero en realidad es para poder dar cuenta de un fenómeno que es mucho más general, ¿no? Y es que entre el 2 y el 10% de los productores en estos países concentra más del 50% de la superficie productiva. Hay un denominador común en todos estos lugares: concentración y extranjerización. En Argentina, en la última década, desaparecieron 80.000 pequeños y medianos productores. Digo, cuando se habla del éxito del modelo agroindustrial en Argentina, tengamos en cuenta que se habla de este fenómeno, ¿no? Que ha dejado, digamos, cuando estudiamos las villas en la Facultad de Arquitectura, cuando estudiamos todo el fenómeno de la marginación social, bueno, tiene que ver justamente con un montón de gente que ha dejado de encontrar en las áreas rurales la posibilidad del desarrollo, ¿no? Porque este modelo los expulsa, porque es un modelo pensado para la gran escala, pensado para los grandes terratenientes, que son los principales beneficiados y sostenedores de este modelo productivo. Por eso la gran paradoja que tenemos hoy, que los datos son realmente tremendos, ¿no? Nunca se produjo tanta riqueza en Argentina, nunca se produjo tanta soja, tanto trigo, tanto maíz, tanta carne, tanta leche, pero al mismo tiempo tenemos una Argentina cada vez más desigual, cada vez más injusta, una Argentina que sentimos que no nos pertenece. Fluyen los manantiales de la riqueza, decimos nosotros, pero al mismo tiempo récord de pobreza. Hoy hicimos una actividad en Rosario denunciando esto, ¿no? Récord de cosecha y récord de pobreza. Son las dos caras de este modelo que de alguna manera, si tenemos que tratar de ganar cada vez a más compañeros que puedan ir entendiendo la necesidad de poner en discusión esta cuestión, porque si no resolvemos esto no va a haber posibilidad de un futuro mejor para muchos argentinos que hoy la están pasando muy, muy mal. Hoy, los últimos datos de INDEC son estremecedores, ¿no? 9 millones de pibes en Argentina por debajo de la línea de la pobreza. Nosotros decimos acá en Santa Fe, comen mejor los ratones a la vera de los caminos que los pibes que tienen que alimentarse en los comedores populares que se tienen que armar para resolver el hambre en las barriadas, digamos. Esto, si no nos permite poner un poco en discusión que hay algo acá que no funciona, que no podemos seguir diciendo que esto es un modelo exitoso, que no queda otra que hacer esto, porque este es un modelo que deja afuera gran parte de la sociedad argentina. Y todo esto se sostiene con un fenomenal despliegue logístico, ¿no? Decía, todos los años llegan acá 2 millones de camiones, 250.000 vagones, 500.000 buques oceánicos, miles de barcazas. Todo eso para llevar gran parte de estas riquezas que va a ser el alimento de otros pueblos del mundo, mientras en Argentina todavía no resolvemos cuestiones básicas que permitan un desarrollo real del país, ¿no? ¿Qué es lo peor de todo esto? Que el comercio exterior, porque vos decimos, bueno, en un país que ha decidido orientar su economía a la agroexportación, deja todo el control del comercio exterior en manos extranjeras. Acá hay una gráfica que ha circulado bastante en el último tiempo, pero que, bueno, da cuenta un poco, ¿no? Hay 21 terminales dedicadas al procesamiento de granos, aceites, subproductos, 18 son extranjeras. Digamos, acá reina soberano el capital extranjero en todo lo que hace el comercio exterior. Por eso, es una falacia cuando se dice que Argentina exporta. Argentina no le vende nada a nadie. La que vende es la estadounidense Cargill, es la china COFCO, es la francesa Dreyfus o es la inglesa Glencore. Argentina no le vende nada porque ha entregado su soberanía comercial a un puñado de grandes monopolios que son hoy las que controlan nuestro comercio exterior. Y decimos además, gran parte de nuestro comercio exterior y de nuestros territorios y de nuestras riquezas están en manos de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La alianza entre Estados Unidos y los principales países de Europa. Esto venía bastante arreglado ya en el gobierno de Macri. En el 2019 todo parecía que se encaminaba, que iban a renovarse estas concesiones, que se iba a continuar en este camino, hasta que en el 2019 llegó China
pateó el tablero y dijo, yo también quiero. Entonces se abrió una gran disputa, ¿no?, por el control de este recurso, un país que viene avanzando a pasos importantes en toda la región, es nuestro principal comprador justamente de estas materias primas, pero justamente esta disputa es la que ha permitido que posiciones como la nuestra también se puedan escuchar y se puedan empezar a debatir, ¿no? Porque si no, el escenario hubiese sido de mantenerse como venía armado y ya anudado en el gobierno anterior, todo esto hubiese ya pasado sin pena ni gloria, ¿no? Hoy tenemos la gran oportunidad de poner en discusión, de ganar a grandes corrientes políticas que ven con simpatía la necesidad de recuperar estas palancas clave de nuestro comercio exterior. Pero hay un problema que es el que está por detrás de todo este gran negocio, ¿no? Porque no estamos hablando tampoco de cifras tan importantes en relación a lo que es la hidrovía en sí. Tengamos en cuenta que 2 de cada 3 dólares que ingresan a la Argentina lo hacen a través de estas empresas. Argentina perdió el control de su moneda, no tiene la posibilidad de planificar, la posibilidad de direccionar los recursos, porque depende de que estas empresas liquiden los dólares, que los extorsionan, que dicen ahora no, un poquito más adelante. Digamos, acá hay una pérdida de la soberanía comercial y de la soberanía monetaria. Pero fundamentalmente lo que quería decirles es que 1/3 de la cosecha en Argentina se comercializa en negro. Es decir, todas estas agroexportadoras que nombramos, que facturan miles y miles de dólares por minuto, poseen múltiples mecanismos de evasión, de subfacturación, de triangulación, mediante los cuales estafan al pueblo argentino y no pagan lo mínimo que les correspondería pagar, ni hablar en Santa Fe, que están exceptuadas absolutamente, prácticamente, del pago de impuestos, ¿no? Paga más un kiosquero, paga más ingresos brutos que estas grandes empresas multinacionales que pasan las riquezas por Rosario y no dejan un centavo en la provincia de Santa Fe. Este gran monto en negro es lo que justifica y es lo que los desespera a estas grandes multinacionales y que quieren mantener al Estado a toda costa por fuera del control, porque realmente si el Estado pudiese acceder al control de lo que realmente circula por acá, se podría caer este gran negocio que es el que está por detrás de las agroexportadoras, que es todo el mercado en negro, que parte se pudo ver con la gran estafa de Vicentín, en donde una parte muy grande de los productores tenían la comercialización en negro. Pero bueno, eso daría para otra charla, ¿no? Acá hay algunas imágenes de estas reuniones que se hacen, ¿no? Las reuniones diplomáticas, donde aparecen el lobby de las grandes potencias, ¿no? Se reúne Macri con la princesa de Bélgica, después con la princesa de Holanda, son las empresas principales, son de esos lugares. Viene el ministro chino, llega a Rosario, hace una reunión con Echeverre de la sociedad rural, vienen a la Bolsa de Comercio. Estos son los que pretenden definir y controlar y administrar hoy los destinos de la hidrovía, que veremos quién finalmente lo termina haciendo, ¿no? Y esto también sale en los medios, ¿no? Porque no lo pueden ni siquiera ocultar. Fíjense, en este portal, que no vamos a decir contrario a los intereses de la agroexportadora, bueno, van dando cuenta de este fenómeno, ¿no? De cómo permanentemente hay una sangría de recursos y una sangría de dólares que se esconden por múltiples mecanismos. Digamos, acá hay toda una ingeniería de la evasión que es parte de este problema. Por eso nosotros decimos la Potosí del siglo XXI, ¿no? Porque como ustedes saben, del mismo modo que en el Alto Perú los españoles desangraron el virreinato del Río de la Plata, hoy, por las barrancas del río Paraná, sangra la Argentina y gran parte de Sudamérica, ¿no? Por eso a veces a nosotros nos gusta como una alegoría decir, bueno, del mismo modo que hubo que liberar a América, ¿no? Para sacarnos encima del dominio español, hoy la nueva cordillera que tenemos que liberar es esta cuenca del Plata, en donde reina, como decía antes, soberano el capital extranjero. No es posible tener el control de la producción y nuestros recursos si tenemos semejante dominio
y esa alianza que decíamos con los terratenientes, con los grandes dueños de la tierra, que hace posible y viable que esto todavía se mantenga con tanta fuerza y con tanto poder, porque son sectores muy, muy poderosos. Por último, ya para ir cerrando y para tratar de ir enganchando algunos de estos temas con la universidad, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿y la universidad qué, no? ¿Qué de esto opina sobre este tema? Yo lo que tengo para decir como egresado universitario, que todo el soporte teórico, técnico y científico de esta gigantesca transformación ha venido de las universidades nacionales. Todo este fenómeno que estamos viendo, que pudimos ver en algunas de estas imágenes, tiene un correlato directo con el papel que ha jugado las grandes facultades de Argentina, principalmente las que están radicadas en nuestra zona, en donde se han dado múltiples mecanismos de asociación con este tipo de empresas. Bueno, acá hay algunas que estamos mencionando simplemente con algunos ejemplos, ¿no? Son los ingenieros de Argentina los que revolucionaron la siembra directa a nivel mundial. Es la empresa Monsanto la que hizo convenios con la Universidad de Agronomía, la Facultad de Agronomía en Zavalla, y obsequió un laboratorio. ¿Quién define, por ejemplo, el plan circunvalar, ¿no? El que va a garantizar la llegada de los trenes, la llegada de la autopista, a las grandes terminales portuarias? Y bueno, acá lo vemos, al ex rector de Rosario, al Instituto de Desarrollo Regional, digamos, todos centros de formación académica, hay posgrados, hay distintos tipos de especializaciones de gente que específicamente está formada para justamente optimizar toda esta circulación de mercancías que tienen que ver con este fenómeno, ¿no? Particularmente hay uno que es el más significativo, ¿no? Que es el rol que ha tenido la Universidad del Litoral, particularmente porque ahí es de donde ha salido grandes descubrimientos y grandes hallazgos científicos, ¿no? La semilla de soja resistente a la sequía, la semilla del trigo resistente a la sequía. Pero, ¿cómo funciona esto, no? Bueno, acá hay un grupo que se llama INDEAR, que es de una empresa que se llama Bioceres. Esa empresa es parte de un grupo que se llama Grupo Insud. ¿Quiénes son parte de los accionistas de este grupo? Bueno, uno de los principales terratenientes de Argentina, que es Gustavo Grobo Copatel. Otro muchacho bastante conocido últimamente, Hugo Sigman, ¿no? El dueño de gran parte de las patentes de las vacunas que hoy nos faltan a los argentinos. Bueno, también está metido en este negocio porque la venta de las patentes de estas semillas que descubren los científicos argentinos, pero después las usan para hacer grandes negocios a nivel mundial, es de estos grupos. Esta empresa, por ejemplo, ya cotiza en la Bolsa de Nueva York. Digo, para tener una idea del tamaño y el peso que tienen en este tipo de esquemas de funcionamiento de la economía. Para terminar, ya porque se hizo un poco largo, ¿qué decimos nosotros? Del mismo modo que en la Potosí del dominio español hubo una universidad de Chuquisaca, esa universidad de la que salieron los Castelli, los Monteagudo, los Moreno, nosotros nos preguntamos, ¿podrán surgir de nuestras universidades los nuevos patriotas del siglo XXI que puedan de alguna manera emprender esta tarea que tenemos por delante? Que cuestione este modelo que evidentemente está pensado para los de arriba, para los de afuera, que pueda avanzar en el diseño de otra política para Argentina, en beneficio de las grandes mayorías, que sea un desarrollo independiente, que sea ambientalmente sustentable. ¿Es posible? Nosotros creemos que sí, que hay que recuperar los sueños de Belgrano, los sueños de Artigas, los sueños de San Martín. Han dejado una huella que me parece que es importante rescatar por las cuestiones que se están discutiendo. Creo que en ese camino estamos. Yo creo que es un gran desafío que tenemos por delante y me parece que es importante que podamos avanzar en eso. Muchas gracias.